No fallan los clásicos para arrancar una buena semana. Ese es mi deseo para ustedes en esta semana. Que tengan una buena semana, que nos ocupemos de lo importante y que dejemos de preocuparnos por lo que no está a nuestro alcance. Por ejemplo, si a mí se me revienta la batería del coche, se me acaba, se pone pocha, se pone pocha, pues eso no entra dentro de mis competencias, ¿me entiendes? No soy capaz yo de arreglar la batería de mi coche, entonces yo llamo a los que son competentes en la materia, a SOS Baterías, y ellos vienen y me instalan la batería a domicilio en menos de una hora, y si a ustedes les pasa, pues les pueden llamar o encontrarles en la calle Muyay 75 de Arrecife. SOS Baterías. No sé vivir solo con 5 sentidos. Como hila la chica. Valentín Ollanet, buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a Pedro también y a toda la audiencia. Buenos días, Pedro Martín. Erika, Valentín, audiencia, buenos días. Yo, por empezar, como diferente, porque vaya fin de semana frenético que hemos vivido. Muchísimas lecturas sobre la noticia, es decir, no hay otra. Esa alerta sanitaria o crisis, como prefieran llamarla, sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Ondius, cuyo desembarco se producía ayer, fondeo, también de madrugada, y han sido horas de muchísima tensión, eso sin duda, de polémicas también, y sobre todo de un dispositivo y un operativo que, según las autoridades a nivel nacional, han funcionado correctamente y según lo previsto. Algún incidente también que no tiene que ver con afectación, y desde aquí, la verdad que mandar las condolencias al cuerpo de la Guardia Civil. Han perdido un compañero justamente que participaba en ese operativo a causa de un infarto. Y además, días antes, otros 2 compañeros de la Guardia Civil que fallecían en Huelva cuando perseguían a narcotraficantes, lo cual tremendamente triste para este cuerpo. A ver si en un ratito tenemos oportunidad de hablar sobre todo ello. Pero bueno, centrándonos en la parte del desembarco, de la evacuación. Pedro, ¿cómo has visto cómo ha transcurrido todo? Pues, como bien dices, bastante accidentado, con bastante polémica y desde mi punto de vista con bastante discurso de superioridad moral por parte del gobierno en torno a, bueno, he llegado a escuchar que Clavijo es un pueblerino que tenemos, bueno, Clavijo, y representando en este caso a Canarias, que somos unos pueblerinos, que somos unos insolidarios, etcétera, etcétera, cuando yo creo que se nos ha ocultado, porque hay alguna publicación del día de ayer y de hoy en el que el cabreo consistía en la falta de información total y absoluta y vamos a decir, la negativa a explicar perfectamente cuál era sobre todo los informes médicos, etcétera, etcétera, la operativa, muchos de los aspectos que tenían que ver con ese desembarco, ese fondeo y posterior desembarco de 55 pasajeros, creo que son, ¿no? Alrededor de 55 pasajeros los que se han ido desembarcando. 94. 94. 94. Lo confirmaba anoche la ministra. Vale, sí. 94, y creo que hoy el resto, ¿no? Los holandeses y australianos, ¿no? Que tienen que ser desplazados a sus países de origen. Ya incluso hay una persona que se le ha detectado también síntomas, no sé, en principio son síntomas que se ha detectado de hantavirus, etcétera, etcétera, y nada, pues, vamos a ver, yo la verdad es que lo he vivido con mucha tranquilidad, con mucha expectación. Es verdad que ha habido cierta polémica, yo creo que eso también está relacionado con los seguimientos que se han hecho a través de estas redes sociales que te van poniendo prácticamente la noticia al momento, con esa gente que se quitaba, supongo yo, como hacíamos todos en la época del coronavirus, las mascarillas o los EPIs para poder respirar cuando estábamos un poco agobiados, y después te los volvías a poner, porque mira que se ha creado polémica también con esas situaciones, etcétera, etcétera. Después, bastante deslealtad institucional, supongo yo, que del gobierno central al gobierno
de Canarias por todos estos discursos que se han producido y después también las negativas, pues después la obligación del gobierno la obligación por parte del Consejo de Ministros, ¿no?, a obligar al gobierno de Canarias a realizar el fondeo, etcétera, etcétera. Yo de todas maneras que creo que esto todo ha sobrado tanto, porque eso te tenía que haber hecho desde el puerto de origen, que era en este caso donde estaba el problema, digo, en Cabo Verde. Si no tenían las infraestructuras necesarias, desplazarlas allí y ahorrarnos todo este tipo de situaciones. Vuelvo a insistir, como repetirlo, creo que fue el jueves pasado, sobre todo para el pasaje, para la tripulación, aunque la tripulación va a seguir rumbo a Holanda, y también para evitar todo este tipo de situaciones. Bueno, ahí de los repatriados, en Francia hay uno que tiene síntomas, pero en Estados Unidos uno que no tenía síntomas, le han hecho la PCR y es positivo. O sea que seas asintomático no significa que no puedas estar contagiado. Y la prueba la tenemos en uno de los pasajeros de Estados Unidos, ¿no? Claro, porque, y corrígeme Valentín, que igual tú estás más puesto, y Pedro, decían que el contagio persona a persona solo se podía producir si se presentaban síntomas. Lo que pasa es que a lo mejor una persona que presentaba síntomas ha podido contagiar a esta otra persona que en estos momentos no presenta síntomas. Exactamente, es decir, que seas asintomático no quiere decir que no puedas estar infectado por el virus. El caso y el ejemplo es este ciudadano norteamericano, ¿no? Lo digo porque se nos estuvo diciendo durante la jornada del sábado, que antes de que llegara el buque al puerto de Granadilla, que bueno, que todos los pasajeros eran asintomáticos. Sin embargo, no se le hicieron PCR en el barco. Yo creo que eso es uno de los fallos. A mí el operativo me ha parecido que ha salido con bastante agilidad, que ha sido bueno, una colaboración, la verdad es que bastante importante en diferentes administraciones, etcétera, etcétera, y que hemos visto que ha habido, bueno, cierto control después de casos puntuales de gente que se ha quitado la mascarilla, como ese psicólogo que se bajó de una de las guaguas de la UME, que los trasladaban al aeropuerto y bueno, se había quitado el EPI, la mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de eso, lo que sí que es verdad y coincido con Pedro es que ha habido una deslealtad del gobierno central con el gobierno canario, y después como algunos medios de comunicación, y en este caso me refiero al País, cómo han intentado burlarse y desprestigiar al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por eso que llaman la parábola del roedor, ¿no? Que es que, bueno, cuando Clavijo dijo que, bueno, que las ratas podían estar en el barco, los ratones en el barco, y que podían llegar a tierra, ¿no? Utilizando que Clavijo había mandado un pantallazo de una búsqueda en la inteligencia artificial, el ChatGPT, y eso se lo había mandado a la ministra Mónica García, pero la consecuencia posterior, ¿sabes cuál fue? Que el ministerio tuvo que elaborar un informe detallado de que eso no era posible, pero lo tuvo que hacer. Es decir, es una de las cosas que hay que poder resaltar. Y después, primero se dijo que el barco iba a fondear. Pues fondeó, pero dentro del propio puerto, entre la dársena, eso por un lado. Después se dijo que digamos la repatriación se iba a producir en 24 horas. Pues no, resulta que al final, hasta hoy por la tarde, no sale el vuelo que va a Australia, que lleva gente australiano, de Nueva Zelanda y de otros países asiáticos, y el otro vuelo de Países Bajos. Es decir, entonces es una serie de incumplimientos que llevaron a Clavijo el sábado por la noche, y había casi al borde de la madrugada, a hacer una declaraciones a pie de puerto con la presidenta del Cabildo de Tenerife, con el alcalde de Granadilla de Abona, a decir que ellos rechazaban el fondeo del barco ante la falta de información por parte del gobierno central. Y ahí tuvo que intervenir Marina Mercante, o sea, gobierno central, una resolución en la que se decía que no, que el barco iba a fondear y punto, y que Canarias no pintaba absolutamente nada, ni autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, ni nada de nada. A partir de ahí ya se ha roto la relación total con el gobierno central, y esto va a traer consecuencias a efectos de otras cuestiones, porque la verdad es que la cuestión está absolutamente rota ahora mismo, las relaciones entre uno y otro. Yo creo que eso ha sido lo peor, el tratamiento de la prepotencia con el que el gobierno, la ministra, etcétera, etcétera, el propio Ángel Víctor Torres han tratado al gobierno de Canarias, que representa a todos los canarios, porque está muy bien que el Papa diga que los canarios han sido muy solidarios, que lo diga Sánchez en su mitin de ayer en Andalucía, etcétera. Todo eso
está muy bien, pero con el gobierno de Canarias ha habido una actitud de deslealtad total, de falta de información, etcétera, etcétera. Al margen, digo, de que después el operativo afortunadamente salió bien, pero podía haber salido mal. O sea, podía haber habido algunos contagios, llevar a gente al hospital de la Candelaria, es decir, vamos, y por ejemplo, nadie ha agradecido la colaboración del gobierno de Canarias, que la tuvo, al margen de que no... Clavijo tuvo que decir que no aceptaban y no autorizaban el desembarco, o sea, el fondeo en el puerto de Granadilla. Al margen de eso, en el operativo también participó el Servicio Canario de Salud, porque tenemos las competencias en materia sanitaria en Canarias. Pero hemos quedado, o ha intentado quedar a Clavijo como un insolidario, como un poblerino, como dice Pedro. A mí me pareció, perdona Valentín, de una falta de respeto. Mira que es una emisora que yo sigo, que tú has trabajado, que yo he colaborado. Pero ayer, el programa de la cadena que estaba pues prácticamente haciendo el seguimiento, porque se produjo de madrugada, el tema de A Vivir, que son 2 días, creo que se llama el programa. Un presentador que lleva muchísimos años, que es una de las estrellas de la cadena. Entre él y algún otro colaborador que tiene en ciencia, tildando de ignorante y de ejercicio de catetismo a la actuación de Fernando Clavijo, burlándose del tema de la IA, de las preguntas que se le hacían con respecto a la ministra, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. E incluso insinuando que el gobierno de Canarias había sido el que había alentado diferentes manifestaciones de gente insolidaria, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Me pareció una falta de respeto. A mí me ha dado mucha pena lo que ha pasado estos días y, bueno, yo lanzo varias preguntas. Una, ¿piensa el ladrón que son todos de su condición al acusar a Clavijo de hacer política? Porque las elecciones, porque esto yo lo he escuchado, las elecciones son en mayo de 2027. ¿Piensa el ladrón que son todos de su condición? Porque hay que recordar, y esto es importante, qué ha hecho Canarias, qué ha hecho Clavijo también con la crisis migratoria, que ha soportado Canarias en solitario, que ustedes ya lo han comentado. Entonces, para mí eso lo contesta todo. Creo que le pagamos al presidente de Canarias, todos los canarios, porque vele por nuestros intereses. Eso no quiere decir que el Estado haya hecho no haya hecho lo que tenía que hacer, pero a lo mejor Canarias echaba en falta algo más y en su derecho está, digo yo, en un país democrático y además de conformado por autonomía, reclamar información. No sí, su derecho, sí. En su obligación. Su obligación. O sea, eso es lo que te quiero decir. Fernando Clavijo, cuando yo miraba lo que estaba ocurriendo, decía, vale, es que él está haciendo aquello por lo que le pagamos. Es nuestro primer empleado en Canarias. O sea, perdón que lo diga así, pero ha sido electo en unas elecciones y la ciudadanía canaria le paga por velar por los intereses del archipiélago. Otra cosa es que a nivel estatal le pagamos también a nuestros representantes públicos a nivel estatal para que velen por el interés general de todo el país. Y ahí tienen que confluir y encontrarse de algún modo. Y si hay dudas, tratar de resolverlas. No tratar de crear guerra. Porque la primera persona que... O sea, a mí me gustaría que hicieran un repaso, ¿no? A la gente que nos está escuchando. ¿Quién fue la primera persona que puso sobre la mesa el hecho de polémicas políticas? Cuando Clavijo no había dicho nada de eso. Simplemente había expresado dudas e inquietudes respecto a la falta de informes técnicos. Fin. Luego se han sucedido los hechos. Yo lo de la IA creo que es un tema que... es que las cosas no se coordinan por WhatsApp, que las cosas no se coordinan así, y que lo que dice Valentín es relevante, ¿no? Que después se vieran obligados a elaborar un informe que no se había elaborado previamente, que quiero decir, no aporta el hecho de mostrar una preocupación por algo si te obliga a elaborar informe. No sé, me ha dado mucha pena también, como decías, Pedro, porque no le presumo maldad a nadie. No le presumo maldad ni a la ministra, ni al ministro Torres, ni a Clavijo. Es decir, como no les presumo maldad a ninguno, me duele ver que llaman a alguien o lo acusan de hacer política o de catetismo o de ignorancia cuando ha hecho lo que ha hecho y cuando hemos soportado lo que hemos soportado con la crisis migratoria en solitario. Y me duele, como no les supongo maldad a ninguno, me duele ver que se hagan daño de esa forma tan sucia. Es que, mira una cosa, es decir, el barco, el crucero, es el crucero que nadie quería. Es decir, no lo querían en Cabo Verde, después también
¿En Gran Canaria lo querían? Después también Porque lo mandaron a Tenerife y no a sí, Gran Canaria. Después también el avión que venía para Gran Canaria, que con algunos pasajeros, Marruecos no lo dejó aterrizar. Tanto Cabo Verde como Marruecos están en la Organización Mundial de la Salud. Aquí estuvo desde el sábado el director de la Organización Mundial de la Salud como para dar carta de, digamos, de fiabilidad, que había sido una decisión de la OMS. Pero es que asaltan preguntas, y las preguntas las planteó el presidente del gobierno, es decir, ¿por qué no se hizo en Cabo Verde? ¿Por qué no se llevó el barco a Ámsterdam, que era, digamos, la bandera del país bandera del barco? Hay una serie de preguntas que son lógicas, y que también lo lógico es que tengas toda la información. Es decir, lo que no se puede actuar, esto no hubiese pasado igual en Cataluña o en el País Vasco, siempre lo hemos dicho. Es decir, ya, porque, pero ¿cómo no lo puedes comprobar? No, claro, bueno. pero yo creo que lo que detesto es cómo se ha intentado ridiculizar la postura de Fernando Clavijo, el presidente del yo gobierno. en otros casos yo lo he comentado aquí. Yo cuando sigo la trayectoria política y pública de ciertos cargos, te das cuenta de cuando algo no casa con su proceder habitual. Lo he dicho con otras cosas, que no voy a mencionar los nombres ni los temas porque no viene a cuento, pero no me casa que Clavijo esté intentando hacer política, sinceramente, con este tema. No me casa. Entonces, como no me casa, porque no es su talante, no es su forma, pues, ¿qué quieres que te diga? Para mí se contesta solo, y me ha sorprendido enormemente lo que han incluso expresado medios de comunicación aquí en Canarias. También vamos a tener en cuenta que la acusación viene de casi profesionales del tema, porque Pedro Sánchez ha cogido alguna manzanita de ese tipo, como puede ser la guerra el tema de Israel, Eurovisión, todos esos temas, y ha intentado sacar rédito político, que son profesionales, y todo el entorno ese, que a lo mejor ellos son buenos buenos detectándolo. Y una cosa sola que lo enlazo con otras noticias que ha habido este fin de semana, la llegada de pateras, por ejemplo. A eso iba. 61 que fueron en la madrugada del sábado, y ayer 55. Y ayer 55. A Tenerife llegó otra con 130 y pico, o sea, más de 300 personas. Es decir, ¿quién ha soportado todo el tema unos de insolidarios la inmigración? somos unos insolidarios. ¿Quién lo ha soportado? ¿Y qué ha tenido que hacer el gobierno de Canarias? Ir al Tribunal Supremo incluso, que le ha dado la razón por el tema del reparto de los menores, por el tema de darles, ¿cómo se llama?, a los que han pedido asilo, es decir, y ahí nos han dejado solos. Nos han dejado solos. Entonces, que claro, que ahora el gobierno central califique de insolidario unas dudas, unas incertidumbres que tiene el gobierno de Canarias cuando te van a traer un barco en el que todo el mundo está pensando que viene otra vez una nueva pandemia, aunque no sea así, aunque ya sepamos mucho más del virus y que no es una pandemia y todo lo que tú quieras. Pero oye, como mínimo la incertidumbre, las dudas, el intentar tener la información me parece de lo más lógico del mundo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Hay más asuntos, efectivamente. Han sido rescatadas y además han evitado una desgracia, pero vamos, es que a mí se me ponen los pelos de punta cuando hablamos de esto. En 48 horas, aquí en Lanzarote, lo que comentaba Valentín, a 116 personas en total a bordo de 2 neumáticas, una de ellas de madrugada el sábado con 61 personas, entre ellas 11 menores y 8 viajaban solos. Y ya este domingo eran otras 55 personas las que fueron rescatadas cuando navegaban en una neumática semi-hundida. Eso es lo que a mí me parece terrorífico, porque sabemos que estas personas no saben, la gran mayoría de ellas, nadar. Entonces, ni llevan salvavidas. Se evitó. Es que la imagen, si la imagen que aparece alguna imagen he visto es real, o sea, me da un pánico tremendo. Me alegro de que hayan sido rescatadas, pero mucho me temo, y esto es por otra información que ofrece el gobierno de Canarias, mucho me temo que tal vez estemos asistiendo a un repunte migratorio. Lo digo porque el viernes pasado Canarias y Euskadi reclamaban conjuntamente al gobierno central una reunión urgente para conocer cómo se aplicará el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor en junio. Los viceconsejeros Octavio Caraballo y Francis Candil participaban el viernes en una mesa redonda de coordinación y alertaron de la incertidumbre existente. El Ejecutivo Autonómico teme además un repunte de llegadas a Canarias por el agravamiento del conflicto en Mali y el desplazamiento de rutas migratorias hacia Senegal y Gambia. Y esto, todo hay que relacionarlo, ¿eh? O sea, entonces no sé ustedes qué piensan. El tema de geopolítica, porque hay problemas nuevamente, ¿no? Creo que los talibanes, no, los yihadistas, los yihadistas sí han
se han hecho con el control de Mali. Sí, en Mali, sí, mataron, Mali, al, ¿no? mataron al ministro de Defensa. Es decir, le atacaron en su residencia y lo mataron. Y Es todo decir, eso crea eso si pasa en inestabilidad, otro país del mundo mundial occidental o europeo, hubiese sido noticia de alcance. Pues pasó en Mali. Se ha encargado el ministro de Defensa. Aquello es un descontrol impresionante. Es lógico que la gente huya, ¿no? Más prueba que esa, imposible. Y también el tiempo. También dicen la gente de la mar, también comenta que son épocas de pateras. Ahora el tiempo parece que tiende a quedarse el mar con un plato, y evidentemente desde que vimos que el mar se quedó tranquilo, supongo yo que también con todos los condicionantes geopolíticos, la situación que pueden estar viviendo ahí, etcétera, etcétera, pues hace que se produzca una serie de repuntes, ¿no? Pues sí. Hoy publica, antes hablaban porque vamos a intentar separar las cosas, aunque bueno, hoy publica El País una encuesta sobre la intención de voto en Andalucía. Saben que los ciudadanos andaluces están llamados el próximo domingo, 17 de mayo, a las urnas para elegir. En este sentido, lo que publica El País es lo siguiente: el PP acaricia la mayoría absoluta en Andalucía con el doble de escaños que el PSOE. La estimación de voto de los socialistas es la peor de su historia en la comunidad que gobernaron 37 años. Vox sube un escaño, según el sondeo. Me imagino que han visto algunos datos. ¿Qué les parece? Casi todas. Sí, casi todos los periódicos nacionales publican encuestas. Hay una horquilla, ¿no? Entre 54, que es lo que insinúa, con el doble de escaños. El Partido Socialista tiene conseguiría unos 27 escaños, el mínimo histórico, 3 por debajo de Susana Díaz. El doble, en este caso, sería Moreno Bonilla, 54 escaños, y Vox creo que se va a 14, ¿no? No sé, corríjanme si me equivoco. Yo creo que casi todo el tema está en sí. Moreno Bonilla, que por cierto, en la del País creo que es la menos resultado o en estimación de votos le dan. Después hay otra serie de encuestas, incluso alguna le da hasta 56 escaños. Recordar que en este momento tiene 55, ¿no? Exactamente, así que pues ahí se está jugando todo. Creo que después hay una serie de prospecciones donde las comunidades con menos coinciden con las que menos habitantes tiene, pues donde se está jugando ese último escaño que haría bailar, ¿no? Ese gobierno en mayoría absoluta, o dependiendo de Vox, a lo mejor dependiendo solo que le falte a Moreno Bonilla un escaño, que no entiendo muy bien yo tampoco por qué sería esa dependencia de Vox. Porque, a ver, si tú quieres evitar que haya o miembros de Vox en el gobierno o dependencia de Vox por parte de Moreno Bonilla, con apoyar ese único escaño que le puede faltar, como pasó al principio cuando surgió el fenómeno de Vox en casi todos sitios, ¿no? Pero bueno. No. Sí, hombre, todas las encuestas, la foto fija es esa, ¿no? Es decir, la posibilidad de que revalide la mayoría el Partido Popular, el hecho de que Vox pueda subir un poco, pero que no sea ya en plan, digamos, como ha tenido en otras ocasiones o en otras autonomías, pues un efecto de subida bestial, sino que se haya quedado ahí con todos los problemas que ha tenido a nivel interno, y con una caída histórica del partido socialista, ¿no? Y después veremos lo que pasa. Yo he oído a Moreno Bonilla que ya asumiendo que si la ciudadanía decide que no le da la mayoría y que tiene que pactar, pues pactaría. Y que también le he oído decir que también se podría gobernar con una minoría, pero digamos que con el apoyo externo de otras formaciones políticas. Lo que pasa es que ahí, vamos, a mí no me cuadra perfectamente que podrían boicotearle desde el propio Partido Socialista y desde Vox en una pinza para evitar que apruebe el presupuesto y todo ese tipo de cuestiones. No sé, que yo creo que lo que sería mejor para los andaluces, desde mi punto de vista, es que Bonilla consiguiese una mayoría holgada que le permitiera gobernar en solitario, porque ya sabemos cómo va Vox con sus chantajes, con su primacía nacional y todo este tipo de cuestiones. Prioridad. Las encuestas... Juan Espadas, por cierto, no era Susana Díaz, sino Juan Espadas, el último candidato, y que sacó 3. Las encuestas no, las elecciones en Andalucía obligaron a un cambio de carteras en el Ministerio de Economía y Hacienda. Saben ustedes que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asumió Hacienda. Previo a que él asumiera esa cartera, Pedro Sánchez había dicho que iba a, sí o sí,
presentar unos presupuestos. Pero claro, estalla la guerra de Irán y entonces parece la excusa perfecta. Y lo digo tal cual, porque lo es, porque ya nos hemos enfrentado en otros momentos de la historia a momentos de incertidumbre y se han aprobado las cuentas porque es un mandato constitucional. Es decir, la Constitución dice que el gobierno en cada momento debe presentar un presupuesto. Y nos acercamos peligrosamente. Falta un año escaso, pues estamos a 11 de mayo, falta un año escaso para unas elecciones generales. Y yo me pregunto si es que no se van a aprobar unas cuentas. En este mandato creo que solo se han aprobado una vez unos presupuestos, en 2023, ¿puede ser? Los primeros. Por los últimos aprobados. Los primeros, los últimos y los primeros en esta legislatura. Es verdad que llevamos 2 legislaturas con la actual presidencia, ¿no? No sé esto que... Pues yo que ya no me acordaba de los presupuestos. Yo ya, sí. ¿Será que yo y mucha gente está tan acostumbrado a ver a este gobierno pues justificar de alguna o de otra manera, podrá hacer la guerra de Irán y antes fue pues no sé lo que pudo ser, pero el apoyo, ¿no?, de los nacionalistas y las diferentes negociaciones, las circunstancias, etcétera. Pero este gobierno se ha acostumbrado, ha dado cartas de naturaleza a este tipo de situación cuando es una anomalía. Yo creo que gobiernos anteriores, creo que salvo el de Mariano Rajoy, que lo prorrogó en una ocasión y por las circunstancias, creo que eran que se repitieron dos elecciones, ¿no?, en un mismo año o con el margen de un año. Ningún gobierno en la época democrática se había aprovechado o se había vivido esta situación con respecto a la aprobación de los presupuestos, pero le han dado una carta de la naturaleza que han sabido transmitírsela al gobierno, que los resultados a los ciudadanos, que los resultados macroeconómicos se venden de una forma que están por encima de posibles presupuestos, que estamos viendo que incluso las comunidades, aunque no tengan el mismo color político, pocas ya lo reclaman. Es una anomalía democrática, sin lugar a dudas. De hecho, es una anomalía democrática que reconoció el propio Sánchez cuando gobernaba Rajoy, que ahí, bueno, si recuerdan, la hemeroteca está para eso, declaraciones suyas de Pedro Sánchez diciendo que si no hay presupuestos un gobierno no puede sacar adelante y lo que tiene que hacer es convocar elecciones. Son palabras suyas, textuales, de Pedro Sánchez estando en la oposición, y ahora llevamos pues desde el 2023 sin presupuestos y no se van a aprobar en esta legislatura, y encima se ha gobernado primero a golpe de decreto, segundo siempre atendiendo a lo que exigen las minorías del País Vasco, de Cataluña, en función de los intereses de sus comunidades autónomas y sin pensar cuál es el interés general de toda la población nacional, ¿no? Yo creo que bueno, que eso lo va a pasar factura. Y la bonanza económica, por lo menos de las cifras macroeconómicas, se está diluyendo, entre otras cosas, porque estamos viendo que cada día cuesta más poner gasolina, que cada día cuesta más la cesta de la compra y que cada día es más difícil encontrar una casa para alquilar o para comprar, y todo eso lo va a pasar factura, seguro. Miren, para hablar de la cesta de la compra, además de medidas que se han propuesto, me gustaría ponerles un sonido que eran unas declaraciones que hacía el alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, el pasado viernes en el Peje Verde, Pedro, contigo. Bueno, le planteabas la pregunta de qué es lo que estaba pasando, y esto a lo mejor se lo está preguntando a la gente, qué es lo que está pasando con las obras de la avenida Alcalde Florencio Suárez de Tías, la famosa avenida que está donde la rotonda de los luchadores, donde está la ferretería, un lugar de paso para muchísima gente que, vamos a ver si es verdad, el tráfico está desviado bien hacia por otra parte, pero es verdad que, oye, hay mucha cantidad de tráfico ahí. Que es una arteria principal. Sí, que viene desde Puerto del Carmen, que tira hacia San Bartolomé. Es un cruce fundamental. Entonces, esas obras, en realidad, estaban previstas para que se hicieran en 2-3 meses, no más. Y están paralizadas. Es verdad que creo que Nueva Canarias, en Tías, había preguntado qué es lo que había pasado. Bueno, total, que tú le lanzabas la pregunta, ¿qué es lo que estaba pasando? Y me llamaba poderosamente la atención lo que contestaba el alcalde de Tías, José Juan Cruz, porque tiene que ver con el encarecimiento de los costes. La antigua avenida central, avenida Florencio Suárez, que se ha demorado la obra más de lo previsto. Usted sabe que las subidas del combustible, eso lo estamos viviendo todos, y por consiguiente todas las obras que están adjudicadas y que estaban adjudicadas que llevan betún, que al final es más de lo mismo,
pues todas se están planteando modificados de obra. Esos modificados de obra hay que informarlos, hay que actualización de precios, eso va a costar en torno a 78.000 euros más y estamos en la recta final de poder aprobar el modificado para continuar con las obras. Ampliemos el objetivo. Si esto está pasando en una obra como esta, que para mí es una obra menor, sinceramente, ¿qué más va a pasar en el resto de las obras? En las obras y en todos los aspectos y todos los subproductos del petróleo. El otro día también había un aviso importante de que también productos derivados del tema del plástico, ¿no? Los envases y todo esto van a sufrir un encarecimiento pues de casi del 50% en la materia prima a la hora de llegar aquí, porque al fin y al cabo esta crisis del petróleo en Irán pues se está alargando demasiado y los efectos pueden ser para la economía devastadores. Hombre, la verdad es que con todo lo que tarda en hacerse cualquier obra, obras públicas, sobre todo carreteras, etcétera, encima de esto, ¿no? Yo no sé si, supongo que hay alguna fórmula dentro de la ley de procedimiento administrativo a la hora de sacar a licitación este tipo de obras, establecer en el propio contrato una serie de modificaciones en función de precios del mercado. Pero es que es eso, sin que eso lo retrase de alguna forma, ¿no? Y entonces establecer que siempre y cuando los precios se mantengan en función de la propuesta que hizo el licitador que ganó el concurso, mientras se mantengan esos precios que son X, el betún famoso vale tanto por metro cuadrado, lo que sea. En el caso de que en el tiempo que dure la obra esos precios suban e incluso bajen, porque podrían bajar también, es decir, que haya un modificado que no paralice de alguna forma el procedimiento. No sé si eso no se ha puede paralizado, realmente lo que estás comentando es lo que está haciendo Tía, según le entendí yo al alcalde. Realmente hay un procedimiento. Actualizaciones de precios. Esto es, o sea, pero es un marrón. Porque... Sí, pero tú imaginas que el ayuntamiento no tenga después liquidez o lo que sea para esa actualización. Es decir, que no para deja las de ser obras que están en inconveniente. marcha, yo entiendo que las administraciones locales buscarán el dinero como sea. Si Que hacen... tienen mucho, estoy seguro que estos famosos superávit, que la ley de racionalización del gasto no te deja utilizarlo para esos aspectos, supongo que sí. Ahora Ya, bien, visto lo visto... y que es un gasto pequeño, son 78.000, pero tú imagínate, por ejemplo, la LZ40, ¿no? Que Claro. creo que son 40 y pico millones que tiene de presupuesto. Tú imagínate que después tarda 2 años en terminarse y en ese plazo pues tienes que aumentar 1 o 2 millones de euros. A mí lo que me preocupa es que desistan, de alguna forma, las administraciones locales de seguir presentando proyectos o propuestas en vista de esto. Porque las que ya están en marcha se buscan modificados, como dice Pedro, una actualización de precios y, bueno, se tira para adelante con lo que se pueda. Pero como se les sale fuera de planificación, mi temor es, con la lentitud de tortuguilla que a veces van las cosas, que desistan de presentar. Y con la agilidad a la hora de desarrollar obras aquí en Lanzarote, pues como hay algún tipo de retraso, de desistimiento, etcétera, pues ¿qué quiere que te diga? Que Dios nos coja confesado. Bueno, en fin. Por no hablar sobre todo del tema importante aquí, que es los efectos de la situación del conflicto bélico con Irán y entre Irán y Estados Unidos, y la situación del estrecho de Hormuz, etcétera, que es que es otra cosa que por lo menos yo tengo la sensación de que le estamos también dando una especie de carta de naturaleza, que ya estamos acostumbrados, que es cuando este señor sea capaz de conseguir, entre este señor, digo Trump, el de Israel, Netanyahu, y la gente de Irán sean capaces de conseguir sentarse por fin en una mesa de diálogo y empezar a tender puentes, porque es que esto que se va a eternizar. Bueno, es que tampoco podemos hacer mucho nosotros, No, Pedro. Yo no lo naturalizo, pero como no puedo menos mal hacer... que tenemos a Pedro Sánchez ahí negociando, a ver, intermediando. Quiero ir a otro tema que creo que nos ha conmocionado a todos. No lo hemos comentado en la tertulia, básicamente porque yo soy muy prudente y no me gusta hablar de las cosas cuando están en este tipo de procedimientos. Pero bueno, comentamos lo que quieran. 2 asuntos bastante dolorosos, uno que tiene que ver con Lanzarote, otro con Fuerteventura. Yo es que el viernes pasado me quedaba alucinada en Fuerteventura con el hallazgo en el vertedero. Para la gente que no lo sepa, en el vertedero de Zurita de Puerto del Rosario, de una mujer que había desaparecido y yo es que me cuesta hasta decirlo, pero fue encontrada descuartizada en el vertedero, y han detenido a su hijo
como presunto autor de los hechos. Se está investigando, esto todo es presunto, esto todo es supuesto. Bueno, pues son noticias realmente que es que yo me quedaba el viernes pasado diciendo, chacho, podemos salir en las noticias nacionales, porque es que a mí me llegaba la noticia... Bienvenida a las noticias nacionales de ese tipo. Pues aquí, como ya lo hemos vivido, no sé si, desgraciadamente, si vieron el caso. Bueno, esa por un lado. Por otro lado, aquí en Lanzarote, en tribunales, se está investigando otro asunto, cambio radicalmente, otro asunto que se está investigando, pero que el viernes, creo que era el viernes pasado, que se decretaba el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre investigado por la muerte de su bebé de apenas 20 días en Lanzarote. Y también es verdad que se daban a conocer en ese auto en el que se decretaba la prisión. Para tú decretar prisión provisional para alguien tienes que justificar por qué. Entonces, bueno, al parecer hay unos hechos que indiciarios de que podría ser pues el propio progenitor, autor de o responsable del fallecimiento de ese bebé. La verdad que una noticia súper dolorosa, yo lo siento mucho y le mando un abrazo a la familia porque lo deben estar pasando francamente mal, pero no deja de ser una noticia que ha llamado mucho la atención aquí a la gente en Lanzarote, Valentín. A ver, yo es que, que no sé qué decir, la verdad. No sé qué decir porque creo que son dos sucesos que has planteado que son absolutamente escabrosos y que te dejan mal cuerpo porque no entiendes cómo puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Veremos lo que pasa con el tema de Fuerteventura, si efectivamente se confirma que podría o que ha sido su hijo. Eso habrá que verlo y cuáles han sido las circunstancias. Y después en el caso de Lanzarote es que hay detrás una antecedentes del padre del bebé que te hacen dudar un poco, ¿no? En el sentido de dudar, me refiero a que te hacen dudar de su primer inocencia. De su inocencia y de su primer relato, hablando de que primero había tenido un accidente de coche, primero, bueno, hasta que terminó reconociendo que en un momento determinado lo había zarandeado y tal, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy escabroso este tipo de cuestiones, y yo creo que aquí lo que hay que, la justicia tiene que hacer su trabajo y buscar las pruebas para ver exactamente lo que pasó, ¿no? Oye, primero, evidentemente, lanzar un abrazo y dar el pésame y todo el apoyo del mundo a la familia, que supongo yo que estos no estarán pasando, supongo no, evidentemente no estarán pasando el mejor de los tragos. Y después yo por lo menos sorprenderme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el gran trabajo que hacen, porque, a ver, en principio es difícil supongo yo, de detectar cualquier tipo de situación de este tipo, con los detalles que se han ido conociendo, una situación que podría darse, ¿no? Una muerte súbita, un pequeño golpe, ¿no? Y el bebé fallecer, etcétera, etcétera, y la policía, a través de las investigaciones, ha conseguido hilar por lo menos que el presunto autor o responsable de la muerte del bebé es el padre, por una serie de detalles, ¿no? Han conseguido que este señor declare, que veían inconcordancias, ¿no? con el relato del padre, etcétera, etcétera. Y como bien decimos aquí, esperemos, ¿no? que se aclare todo. Y después una reflexión. ¿Cómo tienen que estar las cabecitas para llegar al extremo de haberle fastidiado la vida a tu hijo, en primer lugar, al bebé, segundo, al entorno de la madre, etcétera, etcétera, y tercero, a ti mismo? Mira, ¿sabes qué es lo que pensé yo que con estos dos casos? Porque me enteré, ¿sabes?, con horas de diferencia. Dije, a mí no me digas, o sea, y esto es un comentario que se oye en la calle, ¿vale? Me lo han dicho a mí y yo he dicho que no está confirmado. Yo no lo sé, no sé si ustedes lo saben. Pero bueno, no ayuda. El ambiente en el que estamos viviendo incluso no ayuda. No sé si hay algún tipo de consumo de sustancias o algo de esto, porque, claro, nos cuesta pensar que esto sea así. Han tenido lugar más sucesos a lo largo del fin de semana, no podemos comentarlos todos, pero sí es verdad que me voy a uno en concreto referente a un
a un incendio que se declaró este fin de semana en una vivienda de la calle José Ortega y Gasset en Arrecife. Una mujer con discapacidad tuvo que ser trasladada al hospital Molina Orosa en un fuego que afectó a un pequeño apartamento situado en una azotea de un edificio de 3 plantas. Cuando llegaron los bomberos, la mujer pues ya había salido del inmueble, estaba siendo atendida por efectivos del Servicio de Urgencias Canario, por sanitarios. Y bueno, las llamas dañaron el salón. Es verdad que localizaron a un perrito fallecido dentro de la vivienda. La verdad que una pena, pero me alegro de que la mujer haya sido trasladada al hospital y espero que se recupere lo mejor posible. Además es que no ignoro qué tipo de discapacidad, pero también es verdad que, no dejamos de hablar de personas vulnerables, ¿no? Sí. En este tipo de casos. Bueno, pero si ya estaba fuera de la vivienda, es que a lo mejor por sus propios medios o por ayudas del resto de personas, pues pudo evitarse una muerte en solitario y una muerte en soledad, que también es uno de los grandes lacras o problemas que hay en la sociedad actual, ¿no? Pues sí, miren, por hacer un break rápidamente y cambiamos de asunto, los bomberos están para todo, lo hemos dicho muchas veces. Creo que a mis compañeros, tanto a Valentín como a Pedro, porque sé que los dos son grandes amantes de los animales, igual que yo, nos gustó ver la noticia de esos patitos que fueron rescatados. Por eso digo que los bomberos están para todo. Yo cuando vi la foto de los patitos y vi a los bomberos meterse dentro del aljibe, era un aljibe, ¿no? Meterse dentro, digo, madre mía. O sea, quiero decir, me importa mucho que el consorcio tenga un abanico tan amplio de actuaciones y que le den tanta importancia a la vida humana, por supuesto, la principal, pero también animal, oye. Es curioso porque es una de las noticias, fíjate tú, más leídas del fin de semana, porque, sabes que entre los sucesos, las noticias buenas, pues a veces, o positivas, o humanas, pues a veces también funcionan. Y es curioso porque en este caso es llamativo, ¿no? Son 8 pollitos de pato, o 8 crías de pato que han salvado, los bomberos y tal, y eso, pues, no sé, te toca la fibra siempre, ¿no? Decir que haya la sensibilidad, que uno se juegue incluso hasta la vida, porque claro, parece que no, pero meterte en ese estanque y tal, pues es bastante peligroso para salvarla de unas crías de pato, ¿no? Y por eso te digo, me parece curioso porque la gente se nota que tiene mucha sensibilidad también con este tipo de y que estamos ávidos, yo no sé si a ustedes les pasa. De buenas noticias, sí, claro. Sí, porque llevamos 46 minutos entonces, y solo hay 46 minutos hablando de malas noticias. Por cierto, los mismos bomberos que están en este caso en Gambia. En Gambia, evidentemente formándose, porque fueron también a formarse, pero también con ese a formarse matiz, no, a formar a formar y con ese también cariz solidario con la donación de equipamiento y transporte, ¿no? Creo que una guagua también que se dieron también a Gambia, ¿no? Sí, el otro día comentábamos que había visto incluso un reportaje, creo que había hecho la Autonómica, por cierto, hablando de la Autonómica, yo seguí todo lo del traslado de los pasajeros del Ondius, de este crucero, a través de la Autonómica del lunes, y hicieron un trabajo y un despliegue impresionante, la verdad, desde primera hora de la mañana y prácticamente durante todo el día, un trabajo con un montón de periodistas, tanto en el puerto como en el aeropuerto, en la carretera que los trasladaba de un sitio a otro, que eran poquito, 10 kilómetros o algo así, y después con un plató, con periodistas, o entrevistando a especialistas, a virólogos, al Basilio Valladares, por ejemplo, que también es un conocedor de enfermedades es una eminencia. Es una eminencia. Y se dijeron cosas muy, muy interesantes, y la verdad es que mantuvieron un nivel importante en relación con la retransmisión, ¿no? Que incluso después me dio por pasar a otras cadenas en un momento determinado. Por ejemplo, Telecinco tenía imágenes, por ejemplo, de la televisión autonómica. Es decir, o sea, que nada, que chapó sobre todo por el seguimiento que hicieron, porque fue al minuto. Es decir, todo el traslado desde que salían del barco en esa barquilla de 5 en 5 hasta que los trasladaban las guaguas rojas de la UME, hasta la subida de las escalerillas, la salida del avión,
avión, todo eso al minuto. Así que nada, que chapó por el trabajo. Lo quería decir porque normalmente no suelo ver la autonómica, la televisión autonómica, algún informativo, pero en este caso me enganché a ellos porque tenían una información, la verdad es que bastante profesional. De primera mano, y pues sí, me uno a esa felicitación. Yo no lo seguí como tú, pero porque yo creo que la mente también necesita descansar, aunque agradezco que hayan hecho todo ese trabajo, porque si no, hoy no estaríamos hablando de eso, y continuamos hablando justamente de este asunto, si les parece, aunque yo voy a empezar por otra parte. Saludamos a esta hora de la mañana al portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles en Canarias, José Cobo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quiero empezar transmitiendo las condolencias en mi nombre y en el de todos mis compañeros y de Lancelot Medios por el fallecimiento de un compañero en servicio tras sufrir un infarto ayer durante ese operativo en Tenerife, en Granadilla, y también por los 2 guardias civiles fallecidos en Huelva en una persecución contra el narcotráfico. Que esto vaya por delante, porque la verdad que son días para olvidar. Me imagino que ustedes pues también lo estarán pasando mal en este sentido. Sí, gracias por recordaros vosotros la celot de los guardias civiles fallecidos, y hago extensivo, por supuesto, las condolencias a la familia, a los compañeros y a los amigos de estos servidores que han muerto pues trabajando. Pues sí. Y la verdad que en el caso de Huelva es trágico. Yo no sé, yo no me voy a meter ahí, porque es verdad que hay todo un debate abierto sobre recursos, sobre los recursos, qué pasó, qué no pasó. Bueno, en fin, yo no voy a entrar ahí. Me voy a quedar aquí en Canarias, si le parece, señor Cobo, precisamente porque han sido días frenéticos, de mucha información. Hemos asistido en directo a algo que en otras circunstancias pues no habríamos vivido de esta manera, que era ese desembarco, ese fondeo y posterior desembarco y evacuación de los pasajeros del MV Ondius, ese crucero afectado por un brote de antivirus. Y ustedes el viernes manifestaban algunas dudas sobre el protocolo de antivirus. A mí me gustaría preguntarle qué es lo que manifestaban el viernes, si finalmente se solucionó, y en todo caso, cuál es la valoración que hace de lo que ha ocurrido, de lo que hemos vivido estos días. Sí, el viernes lo que la Asociación Española de Guardia Civil lo que expusimos fue que no se había producido, no se había dado cuenta de un protocolo claro para los guardias civiles para actuar. Realmente, sin embargo, a los compañeros de Policía Nacional sí les había llegado por conducto, y a la Guardia Civil pues no. Resulta que redactaron el protocolo el día 7, pero a ciertas unidades no les ha llegado hasta el 8 por la tarde, con lo cual ya estaba bastante avanzado, y ya ha sido a raíz o de la nota de prensa o del retraso de los servicios burocráticos en comunicarlo a las unidades pertinentes. Eso fue la causa de la nota de prensa que sacamos. Más allá de eso, ¿cómo valoran ustedes cómo ha transcurrido este operativo, que no ha finalizado? Se espera que finalice hoy. No sé, desde la Asociación Española de Guardias Civiles en Canarias, porque no es habitual que asistamos a este tipo de cuestiones, aunque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad estén preparados para ello. Sí, por supuesto. Desde la parte que compete a la Guardia Civil, el operativo ha sido intachable en referente a las medidas de protección, a las maneras de actuar, etcétera. El problema es cuando hay demasiada gente en el servicio allí, es decir, hay que dejar trabajar a las personas adecuadas para que no se produzcan filtraciones y no se produzcan fallos de seguridad, como obviamente se han producido, y a las pruebas están, que hemos visto cosas en redes sociales y en televisiones que no son adecuadas para el grado de estanqueidad que tenía que haber. Uh-huh. Yo quiero darle la palabra a mis compañeros si ustedes quieren preguntar algo. Valentín. Sí, bueno, señor Cobo. Yo le quería preguntar exactamente, por ejemplo, cuando recibieron el viernes el protocolo y a la Guardia Civil, ¿qué se dice en ese protocolo? ¿Qué es lo que tienen que tener? Supongo la forma de actuar, pero también todo lo que tiene que ver con la seguridad de ustedes, ¿no? Sí, efectivamente. El protocolo era para la seguridad de los guardias civiles actuantes,
y la manera de actuar, que las unidades que actúan tienen ya una preparación y unas medidas de seguridad que adecuadas para que no haya un contagio y para que no haya una operatividad adecuada para que salga todo bien, que es lo que se trata. Yo tengo dudas respecto a, que igual mis compañeros ya las tienen resueltas porque ellos sí siguieron el minuto a minuto, yo estuve un poco más desconectada, pero sé que vinieron de Península efectivos de distintos ámbitos, sanitario y demás. Esta es mi duda, si los guardias civiles presentes en el operativo en Granadilla, concretamente en Tenerife, ¿venían de fuera, eran de aquí o venían de fuera y de aquí conjuntamente y estaban coordinados? No sé si tiene información sobre esto. Sí, en cuanto a la Guardia Civil, todo el operativo ha sido de Tenerife, de que hay unidades en Tenerife para efectuar este servicio. Aparte de eso, si hubiera hecho falta, se hubiera tirado perfectamente del ejército, que hay unidades en RBQ tanto en Las Palmas como en Tenerife. O sea, en cuanto a la fuerza de seguridad del Estado, hay gente preparada sobradamente en Tenerife para efectuar este traslado. No hace falta nadie de fuera en esta magnitud. Estamos hablando de esta cantidad de gente. Señor Cobes, hay una cuestión, es decir, en el traslado ha dicho, la repatriación y todo esto, ha dicho usted que ha sido ejemplar y espectacular. Yo creo que coincide en un poco toda la comunidad internacional, pero después ha habido una polémica institucional. Es decir, ustedes han tenido, desde la Guardia Civil, la sensación un poco de que ha habido una especie de imposición hacia las autoridades canarias a la hora de todo el protocolo de evacuación de pasajeros y sobre todo del fondeo del barco. ¿Han tenido la sensación de que efectivamente ha habido una imposición y se ha dejado al gobierno de Canarias a un lado? Mira, me vas a perdonar, pero en asunto política no me puedo meter. Claro. Por Era mi deber casi era preguntarlo, lo entiendo. Sí, no, yo te voy a contestar lo que pueda. Sobraba gente. Es decir, hay mucha gente que sale en las fotos que realmente están estorbando. Yo entiendo que en un principio tienen que estar, pero después tienen que desalojar y dejar trabajar a las personas. Hablamos de representantes a lo mejor más... A ver, hemos visto fotos que realmente pues sobra gente y no te puedo decir más. Es que están las fotos ahí en redes sociales. Sí. Hay que dejar trabajar a la gente, nada más. Bueno, me imagino que, no sé qué nivel de implicación tendrán ustedes, yo no le llamaba para esto, pero ya que estamos cerquita de la visita del Papa y el Papa justo se ha pronunciado sobre este tema, no sé qué nivel de implicación tiene la Guardia Civil con el operativo, con todo lo que se está preparando para la próxima visita del Papa León XIV a Canarias. En este sentido, ¿ustedes qué papel juegan? No sé si ya tienen instrucciones, si se está preparando todo, si las cosas van, no sé, ¿qué nos puede contar? Sí, bueno, por parte de la Guardia Civil el operativo ya está en marcha. Por supuesto no puedo dar detalles, pero sí, la operatividad de la Guardia Civil, el refuerzo que va a haber tanto en Gran Canaria como en Tenerife es enorme para que haya seguridad tanto al Papa como a todas las personas que quieran asistir a los eventos. Ten en cuenta que tanto en Tenerife como Las Palmas la mayoría del territorio es competencia de la Guardia Civil, con lo cual hay que proteger vías y personas. Total, ven justificado, porque hay gente que ha dicho, ¿qué es esto de declarar la prealerta por evento multitudinario y demás? No sé si ven justificada esta declaración que se hace de prealerta por evento multitudinario. Sí, bueno, esto es normal, es lo mismo que cuando, te voy a poner un ejemplo más coloquial, es lo mismo que cuando en un partido de fútbol se declara un evento de alto riesgo. Es decir, que puede haber una gran aglomeración de personas y hay que evitar en lo posible que suceda cualquier cosa inusual. Estamos hablando de terrorismo islámico. Recordad que estamos en la alerta 4+, que todavía la gente se lo ha olvidado. Estamos hablando de cantidad de cosas que pueden suceder en un evento con muchas personas. Claro. Hemos cambiado protocolos de seguridad en verbenas, en todo. O sea, no sé si os habréis fijado muchas veces que hay los ayuntamientos, etcétera, ponen barreras para evitar que
que vehículos accedan a otras vías, etcétera, y totalmente pues son protocolos de seguridad vamos por detrás tristemente de los delincuentes, y hay que proteger a las personas. Pues totalmente. Y nosotros que como ciudadanía lo agradecemos, y yo que le agradezco también que haya tenido a bien atendernos en esta mañana. José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles en Canarias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Pedro, ¿qué te ha parecido? No sé. Hombre, bastante, evidentemente, hasta donde pueden llegar, Claro. evidentemente no se pueden meter con temas políticos, pues recordemos cuál es el estatus de la Guardia Civil, pero bueno, bastante clarificador, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tema que haya dicho que sobraban efectivos, no efectivos de la Guardia Civil, sino gente en el puerto de Granadilla, que a lo mejor con menos personas se podría haber hecho más efectivo, ¿no? Ese fondeo, desembarco y traslado de los pacientes. Pues ¿no? sí, que sobraba gente. No especificó quiénes, pero también es verdad que todos hemos visto la nube de medios de comunicación, por ejemplo, y luego, es verdad. Los medios, evidentemente, están más que justificados por la alarma social que se ha creado y por lo noticiable que era. A lo mejor por delante de las cámaras era donde sobraba gente. Bueno, No lo sé. sí, no, nadie sabe. Hombre, pero bueno. Pedro Martín, como siempre, un placer. Gracias. Un saludo. Y Valentina Ullenet, que ya se ha ido, y que yo, antes de hacer esta próxima pausa, les recuerdo que si la batería de su coche les falla, pueden llamar a SOS Baterías y les instalan la batería a domicilio en menos de una hora. También les encuentran en la calle Muyay 75 en Arrecife. SOS Baterías. Aurora.